Iniciamos este segmento con la columna de análisis de la consultora Factum. Ya le damos la bienvenida a su director, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto como siempre. Y hoy proponemos que tú nos analices las posibles visiones contrapuestas que hay en la opinión pública sobre el país. Si es que las hay, Eduardo. ¿Qué me decís al respecto de este tema en particular? Bueno, sí, está muy en discusión en el mundo entero el concepto de la polarización política, ¿no? Y en Uruguay, de hace un tiempo, y sobre todo en el último tiempo, venimos hablando mucho de lo que son las divisiones políticas, de lo que son las divisiones en los comportamientos, de lo que es la polarización. De alguna forma se ha importado en algún momento el concepto de grieta que se utiliza en Argentina como para describir un poco ese fenómeno de la polarización, quizás en algún extremo. Y lo que vamos a presentar hoy no es el dato global de cómo es la percepción de la población sobre el país, ¿no?, sino enfocarnos en las diferencias de visiones que existen, ¿no?, de forma de poder aproximarnos inicialmente con algunos datos muy puntuales a conocer esas visiones, tanto en lo que es contrapuesto como en los matices que también puedan existir y que, por lo tanto, no nos remitan necesariamente a un concepto extremo de la polarización, es decir, a una grieta en el país. ¿Y qué resultados tenemos a propósito, Eduardo, que nos ayuden a visualizar esas posiciones contrapuestas a propósito de lo que piensa la opinión pública aquí en nuestro país? Bueno, el primer gráfico que tenemos para ver es una pregunta bien simple, que es ¿cómo ve la situación del país? Entonces lo que vemos es que entre los votantes del Frente Amplio, el 22% ve la situación del país buena o muy buena, el 11% ni buena ni mala y un 68% mala o muy mala. Y entre los votantes de los partidos de la coalición multicolor, el 77% la ve buena o muy buena, el 8% la ve ni buena ni mala y el 15% la ve mala o muy mala. Claramente, cuando miramos los gráficos son prácticamente invertidos. Ahora, no todos los votantes de los partidos de la coalición multicolor dicen que el país está bien, es decir, no es la totalidad, es 8 de cada 10, más o menos, ni tampoco todos los votantes del Frente Amplio dicen que el país está mal. Son 7 de cada 10 los que dicen que está mal. Sin embargo, es claro que aparecen posturas que son bien disímiles entre sí, entre los grupos, de acuerdo al voto que tuvieron en las elecciones del 2019, donde la visión del país, de cómo lo están viendo hoy, tiene unas diferencias muy sustanciales en las visiones, pero que no remiten a unanimidades ni, digamos, a sesgos absolutos, digamos, con respecto a ese posicionamiento. Eduardo, después, sí, adelante. Sí, Adelante. tenemos el segundo gráfico, que lo que preguntamos en ese sentido es cómo cree que está el país con respecto a 2 años atrás. Y aquí el resultado es más o menos parecido al anterior, pero aumenta levemente esa polarización, digamos, en las opiniones. ¿Por qué? 8 de cada 10 votantes del Frente Amplio en 2019 consideran que el país está peor de lo que estaba hace 2 años. Y 8 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición multicolor consideran que el país está mejor que hace 2 años. Entonces, de nuevo, cuando miramos respecto a 2 años atrás, no es unánime las posiciones que hay entre los votantes del Frente Amplio que consideran en su totalidad que está peor el país que hace 2 años, ni tampoco es unanimidad lo que se ve en los votantes de los partidos de la coalición que consideren que esté mejor que hace 2 años. Pero sí es claro que 8 de cada 10 votantes del Frente Amplio creen que el país está peor que hace 2 años y 8 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición multicolor creen que el país está mejor. Entonces, vamos viendo que tanto en la situación del país actual como en lo que es la visión comparativa con respecto a 2 años atrás, hay diferencias sustanciales en las opiniones entre los votantes del Frente Amplio de los votantes de la coalición multicolor. Y luego tenemos
en el tercer gráfico, que muestra un matiz un poco distinto a lo que vimos en los dos anteriores. ¿Qué vemos? Los votantes del Frente Amplio con respecto a el futuro del país, si es optimista o pesimista, lo que vemos es que los votantes del Frente Amplio, el 51% son pesimistas con respecto al futuro del país y el 41% son optimistas. Mientras que en los votantes de los partidos de la coalición, el 89% son optimistas. Entonces, si miramos estos resultados, lo que vemos es que proporcionalmente los votantes de los partidos de la coalición multicolor son el doble, en términos proporcionales, optimistas que los optimistas votantes del Frente Amplio, ¿no? Y el otro dato es que mientras en los votantes de la coalición multicolor 9 de cada 10 son optimistas con respecto al futuro del país, en los votantes del Frente Amplio hay una mayoría que es pesimista, aunque el gradiente, digamos, que existe entre esta visión sobre el futuro del país es distinto a lo que vimos en los anteriores. Tanto en la situación actual del país como en la mirada actual con respecto a 2 años atrás, los votantes del Frente Amplio mostraban cerca de 8 de cada 10 una visión negativa, mientras que hacia el futuro es 5 de cada 10. Sí se mantiene que los votantes de la coalición, de los partidos de la coalición multicolor en octubre de 2019, son 8 de cada 10 que ven bien el país, que lo ven mejor que hace 2 años, y 9 de cada 10 que son optimistas con respecto al futuro. Eduardo, ya con estos resultados a la vista nos queda claro que hay dos visiones bien distintas entre los votantes de la coalición de gobierno, los votantes del Frente Amplio. Y ya a modo de cierre te pedimos entonces, ¿qué podemos decir con respecto a estos resultados que acabamos de ver? Bueno, con estos datos, lo que decía, buscamos acercarnos de alguna forma a cómo la opinión pública está atravesada por el voto y cómo el voto atraviesa las miradas sobre la situación del país, sobre la mirada que hay con respecto a 2 años atrás, sobre la mirada que hay hacia el futuro, haciendo foco en esto, en ver cómo existen esas visiones que en cierta forma están contrapuestas, están opuestas, pero esto no significa, y tal como vimos en los propios resultados, que podamos hablar de que en Uruguay existe una grieta al estilo de lo que se habla en Argentina, por poner un ejemplo, o en otros países. Lo que sí venimos viendo en los últimos 8 o 9 años es un proceso creciente de polarización en las opiniones. Esto se ve en las miradas que hay sobre la evaluación del presidente, de los distintos ministerios, de las distintas políticas. Y acá lo importante es entender que cuando se habla de cómo está el país, para el sector oficialista el país está bien, está mejor que hace 2 años y además son optimistas para el futuro. Y por el contrario, para los votantes del Frente Amplio, el país está mal, peor que hace 2 años y no son tan optimistas. Entonces, esto aparece como un elemento importante para entenderlo porque muchas veces se dan una serie de discusiones públicas donde unos no entienden al otro, digamos, ¿no? Entonces, es importante comprender que las acciones del oficialismo y de la oposición parten de lugares distintos. Las visiones que hay sobre el país son distintas y de ahí es que parten las discusiones políticas. Bien, Eduardo, muchas gracias por el día de hoy. Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum, te agradecemos el análisis. Muchas gracias. Que pases bien.